Hola a todos, este es un video continuando la serie de videos de procesamiento de señal de DSG. Ya en este caso no vamos a hacer un preprocesamiento de señales, sino que vamos a hacer un procesamiento de la señal. Y ya procesamiento sería extracción de características. En esto nos quedamos la última vez. Básicamente hicimos un filtro, bueno, dos formas de hacer filtros para quitar esos artefactos en 60 Hz y nos quedó esa señal ya limpia para extraer características y hacer el resto de cosas. Entonces, nada, la primera característica que vamos a extraer es la variabilidad de frecuencia cardíaca. Esta es una señal que se usa bastante, es fácil de sacar, es fácil de usar y hay amplia evidencia que demuestra que esta característica es realmente útil. Entonces, pues nada, puedo reescribir aquí la variable, limpio creo, sí, y vamos a visualizarlo rápidamente. Entonces, gráfico tiempo, pues la señal de SG, la señal, el vector de tiempo lo definimos ya en videos anteriores, pueden ir a revisar eso. Y pongamos los labels. En X tiempo y en Y magnitud en milivoltios. Ya usamos el gain y todo eso para dejar la señal en milivoltios. Ahí, ya. Y pongamos un límite horizontal de 0 a 4 segundos. Listo, esa es la señal que tenemos. Como podemos ver, bueno, ¿cuál es la idea de hallar la variabilidad de frecuencia cardíaca? Esto permite identificar cambios en la persona a través de esta señal y lo que tenemos que hacer es detectar un punto en el ciclo cardíaco que sea fácil de identificar y que nos permita ver la diferencia en el tiempo entre ese punto. Lógicamente, si uno aquí ve la señal, pues inmediatamente uno ve que en esta derivación el complejo QRS resalta bastante, digamos, en la parte positiva y nos permitiría, digamos que si encontramos este pico, para cada uno de los ciclos cardíacos podríamos hallar esa diferencia en tiempo y ver cómo cambia esa, pues, encontrar de hecho la variabilidad de frecuencia cardíaca. Listo. Entonces, para este propósito, em, vamos a usar la función findPix. Hay que pasar algunos argumentos para que quede bien, pero digamos que aquí voy a hacerlo sin eso, para que vean los resultados. Entonces, vamos aquí, help find peaks, devuelve los picos y las ubicaciones. Los picos siendo la magnitud de ese complejo R y las ubicaciones siendo en dónde se encuentra, pero en muestras, pues no en tiempo. Find peaks DSG. Y vamos a graficarlos. Todos esos picos que encuentra la función. Pero bueno, aquí tengo que decir en el tiempo para que las escalas queden igual. Y mando los picos. De logs pics. Sí, perfecto. Listo, podemos ver que esa función encuentra bastante bien los picos, pero encuentra mucho más de lo que necesitamos. Aquí encuentra un doble pico en esta parte del ciclo cardíaco, encuentra muchos picos chiquitos que no necesitamos y solo nos interesa esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos umbralizar. Podemos decirle a la función, devuélvame únicamente los que están por encima de un umbral. Y pues nada, entonces definámoslo. Entonces, umbral en Y va a ser igual a, bueno, aquí algo importante. Yo siempre uso este método, siempre me ha funcionado bien, pero hay diferentes formas y algoritmos de hacerlo. Entonces, pues nada, eso es algo arbitrario básicamente. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo 6 veces el promedio del valor absoluto de la señal DSG. Esto funciona bien porque pues ya tengo un buen preprocesamiento y la señal está más o menos centrada alrededor de cero y no tiene ninguna tendencia de bajas frecuencias lineal o no lineal. Ven que está bastante planita. Entonces, ya puse el umbral en Y. Ahora bien, aquí podemos ver que hay un doble pico. Este doble pico también puede pasar en un complejo QRS y nos estaría haciendo referencia a que hay dos picos muy cercanos cuando realmente solo hace referencia a uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que también poner una distancia, una mínima distancia entre picos para que de hecho sea identificado como un punto R. Entonces, digamos que, bueno, obviamente eso es excluyendo la posibilidad de que estemos estudiando esas patologías que causen un doble pico R, ¿sí? Entonces, pues asumiendo que no tenemos pacientes con esas patologías, vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero detectar máximo hasta una variabilidad de frecuencia cardíaca que digamos sea normal fisiológicamente, pues podría ser hasta 200 latidos por minuto. Eso equivaldría
a 0.3 latidos. Sí, a que cada latido se demore 0.3 segundos. Entonces ese sería nuestro umbral en X. Umbral en X sería igual a 0.3 segundos. Pero como aquí el argumento es en muestras, toca multiplicar por fs. Y mandamos los argumentos. Entonces, después de LSG le decimos la mínima distancia, la mínima altura de los picos, min peak height, tiene que ser el umbral en Y. Y la mínima distancia entre picos, min peak distance, va a ser umbral en X. Umbral en X. Y miremos a ver. Listo, perfecto. El algoritmo funciona a la perfección y nos detecta los picos que necesitamos. Eso está bien, pero ahora nos toca hacer el resto de cosas para encontrar la señal de HRB. Entonces, vamos a poner aquí HRB. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, bueno, antes que nada miremos qué es lo que tenemos. Tenemos aquí unos puntos que hacen referencia a las ubicaciones y cómo varían a lo largo del tiempo. Vamos a hallar entonces la diferencia entre esos puntos. La función diff, diff, la que vamos a usar, hace la derivada discreta de una señal. Ya tenemos un vector que contiene estos puntos, donde cada punto representa pues un valor en el tiempo. Entonces hacemos la derivada discreta de esa señal. ¿Qué va a hacer? Nos va a encontrar la diferencia entre el segundo punto con el primero, entre el tercero con el segundo, cuarto con el tercero, y estas diferencias las voy a ir almacenando en otro vector. Entonces vamos a hacerlo acá. HRB va a ser igual a la diferencia de, pues de esos picos R. Entonces, de esas ubicaciones que encontró en muestras, pero en el tiempo. Porque pues nos interesa hallar la diferencia en tiempo, súper importante. Listo. Aquí pasa algo curioso y es que esa señal de HRB tiene 8707 muestras y logs tiene 8708. Eso tiene todo el sentido porque si nosotros vemos acá, aquí tenemos un espacio menos, sí, un intervalo menos que la cantidad de puntos. Entonces, pues digamos, esto es normal que pase y indica que vamos por buen camino. Por buen camino. Miremos entonces ahora cómo se ve esto. Figure stem HRB. Listo, se ve abrumador, pues porque la señal de ese eje es bastante larga, pero cogemos un pedazo chiquitico. A ver cómo se ve. Listo, ¿esto qué nos indica? Primero, ya tiene sentido los resultados. ¿Por qué? Porque nos dice que las diferencias del ciclo cardíaco van entre 0.6 y 1. Y digamos, esto tiene sentido a nivel fisiológico, porque digamos, 1 implicaría que la variabilidad, pues sí, que la frecuencia de los latidos por minutos, pues serían 60, que es lo que es fisiológicamente normal. Entonces, pues esto ya indica que pues tiene sentido. Aquí podemos observar algo curioso y que no nos sirve, y es que aparecen de la nada estas franjas que se ven, digamos, mejor desde lejos, como estas franjas a lo largo del tiempo, que indican que la señal no está correctamente muestreada. Y eso es una limitancia. Si nosotros queremos hacer después un análisis espectral por bandas de potencia, necesitamos que las muestras a lo largo del tiempo estén igual, sí, que la distancia entre cada muestra sea exactamente la misma. Entonces tenemos que hacer una interpolación de esa señal para que nos quede bien muestreada. Eso es bastante común y digamos lo usan en todas las investigaciones que hacen análisis de HRB, interpolar. Para esto vamos a usar la función interp1. Help interp1. Entonces, interp1, pues nada, hace una interpolación de datos unidimensional. Miremos qué argumentos necesita. Entonces, X son los puntos de muestra. Esto no quiere decir, digamos, pues sí, esos puntos los tenemos, que son los puntos donde suceden esas diferencias en la señal de HRB. V, que serían pues los samples values, serían las diferencias de por sí, o sea, las diferencias que van desde 0.6 hasta 1. Esos serían los sample values. Y los query points serían yo dónde quiero interpolar esta señal. Esta señal de HRB usualmente se interpola a una frecuencia que puede ser desde 2 hasta 4 Hz. Digamos que aquí les voy a mostrar un método que puede ser un poco confuso, pero pues nos da los resultados precisos que necesitamos.
Entonces, voy a coger aquí un pedazo de la señal de tiempo, los primeros 1000 valores. Por ejemplo, y abramos esto. OpenT. Muy grande. Momentico. Em, Nuevamente. Open Ants. Listo. Ahora sí. Tenemos este vector que está muestreado a 250 Hz. Si yo quiero reducir la frecuencia de muestreo, como si bajarle la frecuencia a esta señal, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría aquí un 0.004, me salto este segundo valor y me quedaría 0.012 y así sucesivamente. Si quiero bajarle por un factor de 4, pues lo haría luego luego y así sucesivamente. Ahora, si lo quiero bajar lo suficiente como para que llegue a una frecuencia de 2 Hz, que es la que me interesa para la señal de HRB, pues fácil. Digamos que yo cojo la frecuencia de fs, la divido en 125 y me da 2 Hz. Es decir, tengo que bajar la frecuencia de muestreo de ese vector de tiempo por un factor de 125. Necesariamente tiene que ser un número entero. Entonces, pues nada, hagamos esto. Voy a decir, el nuevo vector de tiempo va a ser igual a downsample. Voy a bajar la frecuencia de muestreo. Y ¿qué recibe esto como argumento? Pues voy a mandar la señal de HRB, perdón, la señal de tiempo, que es la que quiero remuestrear, y lo voy a hacer por un factor de 125. Y lo mandamos. Perfecto, no sacó ningún error. ¿Y la ventaja de esto cuál es? La ventaja de esto es que si miramos, por ejemplo, el último valor de este nuevo vector está en 7.25 por 10 al 3. Y si ahora miramos el de únicamente el vector de tiempo, están bastante cerca, muy cerquita. Por lo tanto, a pesar de que baje la frecuencia de muestreo, la longitud a lo largo del tiempo permanece igual. ¿Y eso para qué nos sirve? Para luego poder comparar la señal de HRB con la señal de SG. Entonces, ya a medida que, digamos vayamos programando más, van a entender un poco el sentido de por qué se hizo de esa manera. Entonces vamos a hacer la señal de HRB, pero correctamente muestreada. Pongámosle ahí una F. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer inter P1. ¿Y qué vamos a mandar? Vamos a mandarle tiempo, pero tenemos que mandarle una muestra menos. O sea, el tiempo, pero, o sea, las ubicaciones de los picos R, que sería T, pero de logs, pero vamos a mandarle una muestra menos. Por lo que dijimos que pues al momento de sacar las diferencias nos da una diferencia de una muestra. Y si no hacemos eso, pues nos va a quedar mal. Después de eso vamos a mandar la señal de HRB, que es la que queremos pues interpolar. Y después vamos a mandarle los puntos en los cuales queremos interpolar, que sería new t, que va a ser un nuevo vector de tiempo. Mandémoslo, no manda ningún error, perfecto. Y ahora vamos a graficar esa señal. A ver cómo nos quedó. Figure plot HRBF. Listo, ahora sí, esta sí es la señal de variabilidad de frecuencia cardíaca. Hay todavía cosas por hacer, pues digamos que ya podemos ver un comportamiento que tiene sentido, que está bien, que la magnitud aquí vertical está bien, pero pues todavía hay un par de cosas que hacer. Primero, usualmente esto se reporta latidos por minuto, pero eso ya digamos depende cómo ustedes lo quieran reportar. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a hacer un nuevo vector que sería BPM. Para hallar esta señal de BPM, que es latidos por minuto, hacemos 1 dividido la señal de HRB, F, y la multiplicamos por 60. Entonces esta es la fórmula básica para pasar a latidos por minuto. Listo, perfecto. Y ahora, bueno, un problema que tiene esa función interp1 es que a veces devuelve unos valores NaN para poder completar pues esas ubicaciones, y si no tiene como la información suficiente para hacer la correcta interpolación en los últimos puntos, pues devuelve unos NaN. Entonces tenemos que quitarlos. ¿Cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. BPM1 va a ser igual a BPM, pero vamos a coger todos los valores que no sean NaN de la señal de BPM. Listo, perfecto.
Y esto nos va a recortar esa señal de BPM, que es igual de larga a esta del tiempo. Nos toca también cortar la señal de tiempo. Entonces el nuevo tiempo va a ser igual a algo similar a esto, pero aquí con new tiempo. Y aquí T1. Perfecto. Y nada, ahora vamos a graficar. Yo ya tengo aquí, digamos, el código para graficarlo listo. Es este. Y vemos a ver qué resultado nos va a dar. Listo, entonces aquí podemos ver ya los resultados finales. Podemos ver aquí un segmento de 85 a 95 segundos en los cuales digamos, esta diferencia entre picos RR, que es bastante amplia, se puede ver como bueno, si los bits por minutos bajan significativamente, porque eso indica que hay digamos que una frecuencia o como algo más relajado, como si un ciclo cardíaco entre uno y el otro, pues fue más relajado. Por el contrario, aquí cuando aumenta, pues efectivamente la señal de HRV sube. Y todo ese proceso que hicimos de reinterpolar el vector de tiempo y todo eso fue para que las escalas nos coincidieran. Podemos ver que aquí eh, coincide este comportamiento del SG con este comportamiento del HRB. Vamos a cambiar si quieren las escalas del tiempo para verlo de más lejos y ver cómo nació. Listo. Esos serían los resultados que nos da y cómo es la señal de HRB en una señal de SG. Bueno, eso sería todo por ese video. Estén atentos para los siguientes videos acerca de extracción de nuevas características. Y, y nada, seguramente después de esto vendrá eh, análisis ya de esta señal de HRB, que es el análisis por espectro de potencias. Y bueno, espero que les haya servido este video.